Amén. En el libro de Judas, con la ayuda del Señor. Estamos contentos de tener a Claudio Carretero. Que Dios te bendiga. Contento de verle. Amén. Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Y podemos en este momento reflexionar a través de las Escrituras en lo que nos dice este pasaje de Judas capítulo 1 en el verso 20 al verso 23 con la ayuda del Señor Jesús. Dice de esta manera: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlo; a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Y hemos estado hablando de la manera de cómo presentar el Evangelio, cómo cada necesidad puede ser una oportunidad para que otros oigan acerca del Evangelio, ¿cierto? Hemos estado hablando acerca de todo lo que puede hacernos mejores evangelizadores, mejores ganadores de alma. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero hablarles acerca de la presentación eficaz del Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros, como ganadores de almas, presentar de manera más eficaz el Evangelio? Como hemos estado mencionando anteriormente, todos los creyentes, todas las personas que hemos nacido de nuevo como discípulos del Señor Jesucristo, debemos tener el compromiso de alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesús. Amén. Este no es una tarea reservada para algunos, pero es la tarea que cada creyente debería estar involucrado. Tal vez esta debe ser la tarea más importante que tenemos como creyentes sobre la faz de la tierra. Por medio del evangelismo, lo que hacemos es que trabajamos para alcanzar a los que están perdidos. Pero necesitamos recordar que el evangelismo no solo es un evento, ni tampoco es un acto, sino que es un proceso continuo en el que trabajamos como finalidad de presentar a Jesucristo como Salvador. Amén. Hay una dimensión del Señor como Señor y como Salvador. El mundo, el primer proceso en que una persona necesita entender el Evangelio es que necesita conocerlo como su Salvador. Por lo mismo, como seguidores del Señor Jesucristo, debemos hacer del evangelismo no solo un acto, sino un estilo de vida. Si usted tiene su Biblia allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 19, el Señor le dijo esto a los que iban a venir detrás de Él, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Amén. El trabajo que a la iglesia del Señor se le ha encomendado es demasiado importante. Por eso debemos mirar la manera de hacer este trabajo de la mejor manera, de la manera más eficaz, de la manera en que podemos prepararnos y perfeccionarnos, de tal manera de que cuando Dios nos dé la oportunidad de hablar del Evangelio, lo podamos presentar de una manera eficaz. Hermanos, porque hay muchos creyentes que cuando llega la hora de que a alguien le diga, háblele del Evangelio, no saben por dónde partir ni por dónde terminar. No saben qué verdades tiene que tomar, no sabe
hacia dónde lo debe conducir. Y querido hermano, nosotros necesitamos prepararnos de tal manera de que cuando hablemos del Evangelio del Señor Jesucristo podamos responder a las dudas que las personas tengan acerca de cómo conocer a nuestro Dios. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a esas personas, de prepararnos de tal manera de alcanzar a los perdidos. Debemos considerar con seriedad la advertencia que en el Antiguo Testamento hace el profeta Jeremías cuando él escribe en el capítulo 48 y en el versículo 10 diciendo: maldito el hombre que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. La palabra utilizada como indolente viene del latín, que significa que no siente dolor, significa que no duele. Otro significado es que no hace las cosas por causa de la pereza que tiene, o que no se conmueve o no se ve afectado por las cosas que él logra ver en el mundo. Y hermanos, se nos ha encargado a nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, la labor más importante de ir por el mundo y llevar el Evangelio, de ir y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Amén. Si es tan relevante y tan determinante la labor que tiene, porque esta labor tiene un impacto sobre la eternidad de aquellos que van a oír el Evangelio. Esta labor que Dios nos ha encomendado tiene el impacto de saber si una persona va a ser salva o no ser salva. Necesitamos prepararnos para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos prepararnos para que otros conozcan la verdad que usted y yo hemos conocido y que nos ha traído a salvación, nos ha traído a vida eterna, nos ha traído a una vida de sentido y de propósito por la gloria del Señor. Amén. Entonces, a veces, hermano, usted le pregunta al hermano: a ver, hábleme del Evangelio, y lo presentan de manera tan enredada, tan confusa, que no saben por dónde partir y no saben por dónde terminar. Sí, amén, el pastor nos predicó esto, firme, perfecto y completo, y empieza a hacer una ensalada. Y sí, el culto y esto. Hermanos, necesitamos entender de cómo plantear el Evangelio, conocer, amén, qué es el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos no solamente vivirlo, pero necesitamos comprenderlo de tal manera que no sea posible que otros oigan la palabra del Señor. Que Dios, abriéndonos oportunidades a nosotros, no tengamos que buscar a otro creyente que le venga a enseñar el Evangelio a esa persona. Amén. Mire, es tan recurrente que la gente nueva llega a la iglesia, trae a alguien nuevo y se lo dejan ahí al pastor, deberíamos todos los que hemos conocido el Evangelio, que nuestros pecados han sido perdonados, deberíamos todos tener la oportunidad de hablar del Señor Jesucristo. Amén. No deberíamos ser ignorantes respecto de las verdades del Evangelio. Y por otro lado, deberíamos buscar las mejores maneras posibles de que la gente pueda conocer el Evangelio del Señor. En algunas investigaciones realizadas por algunos expertos de la conducta humana acerca de cómo las personas toman decisiones, hicieron algunos descubrimientos y que nos pueden ayudar a nosotros a la hora de presentar el Evangelio. Y estos descubrimientos mostraron de la manera o la forma en que las personas hacen decisiones basadas en sus sentidos, en los 5 sentidos. El sentido de la vista es el más importante, seguido en menor medida por otros sentidos. Pero si queremos ser, queridos hermanos, efectivos en presentar el Evangelio para que las personas tomen decisiones, algunos expertos en el evangelismo han establecido
que nunca debemos decirle a las personas lo que podemos mostrarles. Y que nunca debemos explicarle lo que podemos preguntarle. Estoy hablando en esta hora acerca de maneras de presentar de manera más eficaz el Evangelio. Y quiero sacar de este asunto, sabemos que el que hace la obra es el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo que convence al hombre de justicia, de pecado y de justicia, ¿cierto? Pero hermano, una herramienta es más eficaz en la medida que más se prepara. Una hacha corta mejor en la medida que está mejor afilada. Será mejor instrumento un hermano o una hermana que conoce el Evangelio a que uno que está tropezando con los textos bíblicos. Hermano, yo he escuchado hermanos predicadores citar textos bíblicos que no dicen así, que no lo dijo el que le está diciendo, que no, a veces se equivocan si es del Antiguo o Nuevo Testamento el que los dijo. Entonces, queridos hermanos, será mejor herramienta, será mejor y más eficaz herramienta quien pueda capacitarse, quien pueda prepararse. Y una de las maneras que hay en estas investigaciones, en lo que se conoce como la ley de Stephen, dice que nunca debemos decirle a las personas lo que podemos mostrarle y que nunca debemos explicarle lo que podemos preguntarle. Estos dos supuestos que les estoy hablando está basado en una investigación que se hizo y que dice que el 87% de las decisiones son influenciadas por las cosas que vemos. El sentido de la vista es una de las cosas que más influye en la toma de decisiones. Por eso la televisión tiene tanta influencia. Por eso el internet, el marketing está basado. Si les puedo mostrar, les puedo poner en ellos el deseo para que tomen una decisión, el 87% de las decisiones son influenciadas por lo que vemos. El 7% de las decisiones que tomamos son influenciadas por las cosas que oímos. El 3% de las decisiones son influenciadas por el tacto. El 2% de las decisiones son influenciadas por el olfato y el 1% son influenciadas por el gusto. Por ejemplo, si una persona va al supermercado a comprar un paquete de lenteja, no tiene la posibilidad, ¿cierto?, de probarlo. La manera en que va a tomar una decisión va a ser si hay alguna marca que vio en la televisión, una publicidad. Va a afectar la decisión que tome. Por eso las marcas pagan millones y millones. Uno dice, ¿será negocio? Si un par de segundos vale tanto en la televisión, vale porque una de las cosas que más influye en las personas en el momento de tomar decisiones tiene que ver con las cosas que yo veo, con las cosas que logro observar. Y solo un 7% son influenciadas por las cosas que oímos. Si alguien, no sé, alguien ha oído acerca de ese paquete de lentejas, de arroz, ha oído una buena comentario de un familiar, es muy probable que sea influenciado a tomar alguna clase de decisiones. Queridos hermanos, si esta es la forma como Dios ha creado al hombre, porque esta investigación no está tratando de crear al hombre, solo está descubriendo cosas cómo el hombre toma decisiones. Entonces, si Dios nos ha creado de esta manera, como cristianos debemos ser prácticos a la hora de aplicar estos principios, de presentar el Evangelio del Señor Jesús. Si usted va conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, y en el verso 16, Evangelio de Mateo, capítulo 10, en el versículo 16 nos habla acerca de alguna manera como debemos llegar a pensar estas cosas. Dice de esta manera: he aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos,
Y el Señor le dice a sus seguidores: sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Cuando mostramos algo que está influenciado por una decisión, por una decisión que puede ver, que puede graficarse, hay una posibilidad de 87% de que una persona haga una decisión. Entienda lo que le estamos hablando acerca de la presentación del Evangelio. Si lo graficamos la verdad, si le permitimos que la misma persona sea la que lea los pasajes de la Biblia. No, yo no solo le estoy diciendo que es pecador, sino vaya a la Biblia y mencione y pueda comprobar el mismo, poner sus ojos y leerlo por sí mismo. Estamos nosotros tratando de que esa persona, sus sentidos puedan ser incorporados a la hora de mostrar el Evangelio del Señor Jesucristo. A veces nosotros le hablamos a las personas: mira, la Biblia dice aquí, la Biblia dice allá, la Biblia, y todo va quedando como en un concepto abstracto en la mente de las personas. Pero distinto es cuando usted le dice a la persona que le está evangelizando: lea este pasaje de la Biblia, lea usted ese sentido de la visión, ese sentido de ver. Una de las cosas que más influye en la toma de una decisión de una persona es por las cosas que logra mirar. Es por las cosas que logra ver. Si permitimos que lean los pasajes e interactuamos con ellos, hablándoles las verdades, podemos influir en esa decisión más que solamente hablarles acerca del Evangelio. Por eso la ley de Stephen dice: nunca le digas lo que puedes mostrarle. Nunca explicarle lo que puedes, amén, preguntarle. Una manera eficaz de presentar el Evangelio es creando un diálogo con las personas a las que estamos alcanzando. Debemos evitar presentar el Evangelio como un mero monólogo, solo hablando nosotros. Hablando la verdad, porque la capacidad que las personas tienen para retener las verdades del Evangelio no van a ser tan profundas, no van a ser tan amplias, sino que finalmente a veces lo que hacemos es solo sermonear a la persona, es decirle aquí, es decirle allá. Tomamos un aire de superioridad moral para decirle: mire, usted acá, usted allá y finalmente no conseguimos que las personas logren entender las verdades que estamos predicando el Evangelio. Amén. Por eso se vuelve tan importante a la hora de evangelizar, de crear un diálogo entre las personas. Yo puedo ir y hablarle, decir: oiga, usted es pecador y usted se va al infierno. Hermano, no creo que haya alguna persona que vaya a recibir el mensaje de una manera inmediata si nuestro estilo es solamente ir a decirle las cosas de esa manera. Pero cosa distinta es cuando nosotros tomamos tiempo de crear un diálogo de confianza con las personas y somos capaces no solo de hablarles del Evangelio, pero mostrarles, permitirles ir a los pasajes de la Biblia y mostrarles la verdad del Evangelio. La vez pasada, la semana anterior, no la que pasó, sino la anterior, hablamos de que a veces no sabemos si las personas van a entender todo lo que le estamos hablando, ¿cierto? No sabemos si van a entender los pasajes de la Biblia que hablan acerca de la salvación, pero hemos dicho que hay poder en la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la manera como la mente, el corazón de un hombre o de una mujer pueden ser iluminados es hablando el Evangelio que está en la Biblia. Amén. Nosotros creemos que el testimonio nuestro tiene un poder, ¿cierto? Pero ese poder es para abrir el camino, para presentar el Evangelio. Amén. Lo que genera transformación, lo que puede iluminar la mente y el corazón de una persona es la predicación del Evangelio. Por eso debemos, queridos hermanos, crear un diálogo con las personas y demostrarles el Evangelio, de permitir que ellos lean la Biblia, que puedan hacer preguntas
y en vez de que usted esté haciendo todas las afirmaciones bíblicas, hermano, usted puede preguntar, mira, ¿qué dice este pasaje? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre caído? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que está diciendo la Biblia? O podemos tomar la posición, yo le voy a decir absolutamente todo y la persona queda extraviada en algún momento de todas las verdades que queremos que ellos puedan conocer a través de la palabra de Dios. ¿Cuáles son una de las ventajas de lo que estos expertos han considerado en la ley de Stephen? Le ayudan a presentar el evangelio de forma más eficaz. Al mostrarle usted la escritura y en vez de decirle las cosas, usted puede preguntarle. Estábamos recién en un estudio bíblico acerca de la salvación. Y por ejemplo leímos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Yo le pregunté al hermano Raúl, ¿y qué es lo que está diciendo ese pasaje? Bueno, que todos pecamos. Yo le pude haber dicho, haberme ahorrado tiempo y decir, mira, hermano, tú eres pecador y todos somos. Pero empezamos a reflexionar acerca de eso, le mostré el evangelio y el pasaje, empezamos nosotros a preguntar al pasaje, entonces eso quiere decir que yo también lo soy. Sí, me dijo. ¿Y qué pasa contigo? Bueno, también soy pecador. ¿Y qué más dice el pasaje? Que el pecado produce muerte, trae consecuencias. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese proceso? Que esas verdades bíblicas las está razonando. No meramente se las estoy diciendo, mira, el pecado produce muerte y la muerte es esto y listo. No. Estoy ayudándolo a que esa verdad bíblica, esos principios del evangelio, esas verdades bíblicas puedan estar siendo incorporadas en su mente, en su corazón al comprenderla. Podemos tener un estudio bíblico y le hablamos todos a nosotros, pero con estos principios usted puede mantener a la persona interesada en la conversación. Usted le está preguntando, lo hace parte de la enseñanza, le permite que se involucre en ella y no permite que se distraiga acerca de lo que estamos hablando. Ayuda a las personas a expresar a sí mismas la manera en que puede identificar de la mejor forma sus problemas, sus necesidades personales, tratando, amén, de llenar el vacío de su corazón con lo que dice la Biblia respecto de los problemas que esa persona tiene. Le ayudará a edificar, amén, sobre cosas que la persona que está compartiendo el evangelio las acepta. Leímos otro pasaje, por ejemplo, con el hermano Raúl, que estábamos en el estudio. En Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que está establecido por Dios que el hombre muera solo una vez y luego el juicio. Amén. Miramos, leímos el pasaje, todos somos pecadores, ¿cierto? Leímos que la paga del pecado es muerte. Y llegamos a Hebreos 9, 27 y dice que está establecido por Dios que el hombre muera solo una vez y luego el juicio. Yo le pregunto entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cómo te sientes para enfrentar ese día? No muy bien. Te fijas que ha ido incorporando que es pecador, que la paga del pecado es muerte, y sabe la persona, ha estado por medio del estudio, de las preguntas, en vez de estar explicándolo todo por medio de las preguntas, uno va incorporando las verdades en la manera que está razonando. No sé si me están entendiendo. Cosa distinta es que si yo voy y empiezo a explicarle todo, a hablarle todo y yo le digo todo, bueno, ¿comprende? Sí. En cambio, en este proceso uno va haciendo que vaya razonando, va edificando sobre lo que la persona va comprendiendo acerca de las personas, porque ayuda a las personas a encontrar la verdad en la Biblia por sí misma. No es que el pastor le dijo que, bueno, que es pecador. No, el pastor me dijo que soy pecador. No. Lo leyó en la Biblia él mismo. Amén. No, el pastor me mandó, pero el pastor me mandó al infierno. Va a ir en el auto con Isaí. ¿Cómo te fue? No, el pastor me mandó al infierno. No.
Solo preguntamos qué pasa cuando el hombre muere. Que está establecido por el Señor que el hombre muera solo una vez y luego el juicio. No hay hombre que se va a hacer libre del juicio venidero. Por la gracia del Señor, cuando nos toque el juicio van a decir, no, ya está pagado el precio de esa persona. Amén. Por la gracia del Señor, Cristo ya pagó el precio para nosotros. Pero ¿qué pasa con el que todavía no ha recibido a Jesucristo en su vida? Luego el juicio, entonces uno pregunta acerca de cómo se siente con esas verdades. Entonces, este estudio que se ha hecho acerca de una manera de cómo uno puede razonar, entonces establece estas dos verdades que nos ayudan, ¿cierto?, a comunicar de mejor manera el Evangelio. Nunca decirle lo que puede mostrarle. Yo puedo decirle a Raúl que es pecador, pero lee la Biblia. ¿Qué dice el pasaje? Que todos pecaron, que están destituidos de la gloria del Señor. Amén. Y después, nunca debes explicarle lo que puedes preguntarle. Yo puedo explicarle, mira, como tú eres pecador y esto y lo otro, entonces cuando venga el juicio, estás frito. No, él mismo entendió que lo estaba. Yo no se lo dije, él mismo, no, muy bien, no. Entonces, ese principio lo que hacemos es que en vez de explicarle lo que yo puedo preguntarle, ¿qué dice ese pasaje? ¿Qué comprende? Y él logra entender que a causa de que todos somos pecadores y que su vida ha manifestado una vida pecaminosa, una vida caída sin el Señor Jesucristo, y que el pecado produce muerte. Leímos Isaías 59, verso 2, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Amén. Y cuando lo leen, bueno, es imposible que puedas tener verdadera comunión con el Señor. Porque Dios es un Dios santo que no habita con él el pecado. Amén. Y el pecador no puede habitar donde Dios habita por causa del pecado. ¿Cómo arreglamos este asunto? Gloria al Señor, que la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Amén. Dios no podía, su santidad no hubiera consumido de inmediato, pero Dios se hizo carne. Amén. Para venir a ser el mediador entre Dios y los hombres. Por eso entonces vuelvo a insistir este principio. Si queremos ser eficaces en presentar el Evangelio, una buena manera, no es la única, pero una buena manera en nunca decirle lo que pueden mostrarle. Y nunca explicarle lo que puedes preguntarle. Luego que has leído el pasaje, luego que has leído la Biblia, luego que has leído esa manera, entonces, ¿qué es lo que hago? Le pido que razone, que concluya, que piense acerca de las verdades que hemos estado hablando de la Biblia, que hemos estado leyendo, mostrando la verdad acerca de la Biblia. Hay otro método de presentar el Evangelio. Esta es una manera en que podemos compartir fácilmente el Evangelio, mostrándole los pasajes, que lo vean. Recuerden este estudio, 87% de las personas hacen decisiones por lo que ven. Solo el 7% de las personas por lo que oyen. Entonces, si podemos ilustrar la verdad al leer los pasajes, entonces una de las maneras que podemos nosotros finalmente ayudar a esas personas que conozcan el Evangelio es mostrándole la Biblia. Y vuelvo a reiterar, queridos hermanos, a veces pensamos que este libro tan antiguo, ¿cómo le voy a pensar? ¿Qué va a decir? Hermanos, deje que Dios haga lo que tenga que hacer por medio de su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. El Evangelio, la gente no va a venir a fe por buena y bonita historia. La gente no va a venir a la fe porque usted es terrible capaz. No, deje que la Biblia pueda traer fe, despertar fe en el corazón de las personas. Solamente el Evangelio del Señor lo puede producir. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Entonces, vuelvo a decir, estoy solo hablando de la manera de presentar el evangelio de manera más eficaz. Creo que más adelante podemos abordar que, en un sentido, qué verdades mínimas debe conocer una persona para venir a la salvación. Amén. Y quiero decir esto muy importante. Hay una acusación que se nos hace que nosotros somos los que creemos en el bautismo en agua, porque ustedes saben que hay iglesias, hay otro evangelio, no el verdadero evangelio, que no cree en la necesidad del bautismo para la salvación, sino creen que solo creyendo, ¿cierto?, son salvos. Amén. Solamente no, tienes que creer, hace una oración de arrepentimiento y ya eres salvo. Nosotros no creemos en eso. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Amén. La Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Amén. Entonces, nosotros creemos en el verdadero evangelio. Entonces hay gente que no cree realmente que es necesario el bautismo, no es necesario el bautismo del Espíritu, no es necesario, qué sé yo, sino que tienen otros métodos, pero la Biblia dice que hay un Señor, hay una fe, ya hay un bautismo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos saber, y a veces nos concentramos a la hora cuando compartimos el evangelio, nos concentramos solamente en el bautismo. Solamente eres bautizado, hermano. La gente para ser convertida necesita primero conocer a Cristo. Hermano, nosotros creemos que es necesario nacer del agua y del Espíritu, de acuerdo a Juan capítulo 3. Nosotros creemos en la necesidad del bautismo, de acuerdo a Romanos capítulo 6. La Biblia dice que somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Creemos en el poder que tiene la obediencia, amén, al bautismo. Pero el origen de nuestra salvación no son las aguas del día que nos bautizamos. El poder que lava nuestros pecados no son las aguas en las cuales bajamos, porque eso es un tipo, una representación de la muerte y la resurrección. El poder está en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Entonces no podemos, cuando presentamos el evangelio, solo hablar del bautismo. El bautismo es la manera como se aplica para nosotros el perdón de los pecados. Pero somos salvos por la obra de Cristo en el Calvario. ¿Me entienden? Porque a veces cuando hablamos solamente de salvación, bueno, le voy a enseñar el bautismo. Si la persona no entiende que es pecadora y que va camino al infierno, si la persona no entiende que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, tomando el lugar que nosotros merecíamos, hermano, solamente estamos preocupándonos del procedimiento de cómo hacerlo. No sé si me explico. Solamente estamos, como conocemos, gracias al Señor, el bautismo correcto. Lo primero que queremos enseñar acerca del bautismo, lo primero que la gente necesita entender que es pecador y que necesita arrepentimiento. ¿Me explico, no? Necesito llevarlo a esas verdades, porque yo recuerdo cuando joven en Quillota estaba evangelizando y por varias semanas estuve en una casa, en una familia, y le enseñé como por un mes bautismo, pero cada detalle del bautismo. Y cuando terminé de enseñar el estudio bíblico, le preguntó, ¿se quiere bautizar? No, todavía no. Yo salí frustrado esa tarde, salí triste, yo dije, hoy día voy a tener mi primera decisión de bautismo aquí en Quillota. Y no pasó nada, no se le movió un pelo. Y claro, luego yo comencé a pensar, lo único que enseñé fue acerca del bautismo correcto.
Pero ¿qué pasa con arrepentimiento? ¿Qué pasa con su condición pecaminosa y que va camino al infierno? Deben entender esas verdades bíblicas. ¿Me explico, cierto? Entonces el evangelio no solo, la presentación del evangelio no solamente tiene que ser acerca del bautismo. Una vez que la persona ha oído del evangelio, ¿y qué es el evangelio si alguien quiere resumirlo? Si alguien quiere resumir el evangelio, es que Cristo, Dios se hizo carne, que fue a la cruz del Calvario, sufrió por mis pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pablo, hablando a los hermanos en Corinto, dice que la base, la columna vertebral de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Él dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es vuestra fe. Ahí está el mensaje del evangelio. Ahí está el mensaje que puede transformar la vida de las personas. Entonces, lo que ahora estamos haciendo en este día en particular es cómo puedo presentar de mejor manera estas verdades del evangelio. Y vuelvo a insistir, yo puedo ir a un hermano y decirle, mire, usted es pecador, y le puedo citar una serie de textos bíblicos, usted va al infierno y lo puede citar, o puedo de manera sencilla, porque recuerde, la presentación del evangelio literalmente es una batalla espiritual. Usted está trayendo luz donde hay tinieblas. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Usted no está tratando, la predicación del evangelio no es una mera enseñanza intelectual. Usted puede enseñar todo el evangelio y la persona lo puede comprender y no puede encenderse su alma, sigue en la tiniebla, en la oscuridad. De hecho, ¿cuántas veces a usted se le predicó el evangelio y seguía en tiniebla hasta que hubo un momento que el Señor encendió la luz? Tal vez Pablo lo diría, el Señor alumbró los ojos de su entendimiento. Lo que antes usted no podía comprender, de pronto las verdades bíblicas tomaron sustancia, fueron verdad en usted y pudo mirar el poder del evangelio y la obra de Cristo en el Calvario. Amén. Entonces, lo que estamos viendo ahora es cómo presentar. Entonces, al ser una lucha, una estrategia, una guerra espiritual a la hora de evangelizar, a la hora de predicar el evangelio, queridos hermanos, nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera que la gente pueda entender la palabra del Señor. Otra de las maneras eficaces, hay algunos que llaman esto el método socrático de presentar el evangelio. Y es una manera de compartir con los perdidos para que ellos puedan encontrar la verdad por sí mismas. Están caracterizados estas dos maneras que estoy hablando, de que permitimos que las personas vayan descubriendo por sí mismos, guiadas, ¿cierto?, las verdades bíblicas. Yo puedo ir y decirles por una hora lo que ellos necesitan saber, o puedo guiarlos a un estudio de la Biblia y su mente puede ser iluminada por el poder de la predicación del evangelio. Y ellos van a poder desarrollar convicciones y no solo opiniones acerca de la verdad que les estamos hablando. Por eso nuestro trabajo es guiar a las personas para que ellos puedan encontrar la verdad por medio de la palabra del Señor. Recuerde que nuestro trabajo es tratar de persuadir a las personas que necesitan a Cristo, que ellos por sí mismos, las buenas obras, la religión no pueden salvar a ninguna persona, pero es solamente el Señor que puede cambiar la vida de las personas por medio de la obra, el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el componente básico de este método es lo que se conoce un silogismo que consiste en dos declaraciones o hechos básicos. Creo que lo vimos la vez pasada también. Dos hechos básicos llamados premisa mayor, premisa menor. Y ambas declaraciones se obtiene una conclusión. Por ejemplo, una premisa mayor puede ser: el plan de Dios tiene restricciones.
Esa es una afirmación. Esa es la afirmación estructural más importante, o también pudiéramos decir mayor. La segunda premisa o afirmación diría: las restricciones son malas. Entonces puedo llegar a concluir que el plan que Dios tiene es malo. Son maneras en que yo estoy, a través de declaraciones, concluyendo una manera, ¿cierto?, de entender ciertas verdades. Al finalizar estas expresiones, lo que hace es que la gente puede concluir algo. La gente, con su propia manera de pensar, su razón, finalmente puede ello concluir alguna verdad. Cuando Sócrates dialogaba con los griegos, les forzaba a encontrar las premisas en las conversaciones que estaba sosteniendo, de manera que la gente razonara. Entonces nosotros podemos aplicar, por ejemplo, la realidad del pecado. Podemos compartir a través de Romanos 3:23, la paga, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Por lo tanto, si el hombre va a ser juzgado, entonces, ¿qué va a ser el juicio sobre mí? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? La ventaja de este método es que la gente puede hallar la verdad del pasaje bíblico deduciendo las palabras de Dios. Ayuda a las personas a utilizar su propio intelecto, de tal manera de que ellos mismos van descubriendo las verdades bíblicas. Una vez más, este método lo que hace es crear un diálogo en vez de un monólogo. Puede usted guiar a la persona a la exposición de la palabra de Dios. Edifica el evangelio sobre las premisas escriturales y finalmente personaliza el evangelio en cada uno de los que están oyendo. Hermanos, hoy día tenemos una gran lucha para predicar el evangelio. Y no es una lucha de impedimento, de que alguien le impida, sino que la mente y el corazón de las personas está en tinieblas. En el libro y lo compartíamos en esta tarde, en el libro de Efesios, si usted tiene su Biblia, por favor vaya conmigo allí. En el capítulo 2. En el capítulo 2 y en el versículo 1 dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y alguien podrá decir: bueno, ¿cuál es el material con el que estamos trabajando para ganar almas? Bueno, con personas que están muertos en delitos y en pecados. Con personas que Pablo dice que el entendimiento de estas personas está entenebrecido. Amén. Con personas que el mismo apóstol Pablo le dice a los corintios que están ciegos, que el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Entonces, cuando usted va a llevar el evangelio, cuando usted va a predicar a una persona, usted puede llevar la más excelente explicación. Sin embargo, solamente el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, puede iluminar la mente de las personas. Puede descubrir el pecado que hay en ellos. Y pues entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos de la mejor manera, de exponer la verdad, de ser claro en qué verdad quiero hablar, en qué verdad los quiero hacer reflexionar, en qué parte del evangelio los quiero llevar. Hermano, si ya es una lucha
El enemigo, cada vez que usted quiera hablarle a alguien del evangelio, el enemigo va a poner estorbo. Amén. ¿No se han fijado que cada vez que usted quiere compartir el evangelio con alguien, el enemigo siempre está poniendo estorbo para que no oigan el evangelio? O lo estorba a usted, o lo estorba al que tiene agarrado ahí, ¿cierto? Y querido hermano, ¿cuánto más difícil entonces presentar el evangelio si nosotros no tenemos alguna manera eficaz de presentarlo? Ay, no sé por qué partimos por aquí, partimos por allá, picamos un poco aquí, hermanos, necesitamos tener claro qué es el evangelio a la hora de presentarlo. La verdad es que las personas necesitan escuchar. Hace poco vino un cantante más o menos famoso del mundo trinitario acá a Chile. Y miré que unos predicadores del nombre tuvieron la oportunidad de estar en el concierto y predicar. Qué buena oportunidad. Pero ¿saben? Lo único que escuché para todas esas personas que no conocían el verdadero evangelio, que Dios los va a bendecir y que Cristo está aquí y que van a salir llenos del poder de Dios. Hermano, cada una de esas personas tal vez nunca más tenga la oportunidad de oír la predicación verdadera del evangelio. ¿Me sigue? Tenemos la responsabilidad de nosotros de prepararnos de la mejor manera, de saber qué tenemos que predicar y cómo tenemos que predicar para que otros oigan el evangelio, porque quién sabe, aquella persona no va a tener otra oportunidad de oír el evangelio del nombre del Señor Jesucristo. Porque no creemos que cualquier evangelio salva. Si es que, como Pablo dice a los Gálatas, si es que hubiese otro evangelio, porque solo hay un evangelio y este es el evangelio del Señor Jesucristo, que es el que salva. Y hermanos, no sé cuántos años usted llevará a la iglesia, pero ¿estamos preparados para llevar el evangelio? Nos hemos preguntado cuál es la manera más eficaz de presentar el evangelio. ¿Qué debo decir cuando voy a llevar el evangelio? Lo único que tengo por objeto en esta noche, en este servicio, es que reflexionemos que hay manera en que puedo ayudar a las personas a encontrar la verdad bíblica mostrándoles la palabra de Dios. Porque quién sabe, ellos no van a volver a oír a otra persona predicarle las verdades que nosotros predicamos. No va a haber otra persona, no va a haber otro predicador, sino que vamos a ser nosotros los instrumentos para que ellos oigan el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, en esta noche quiero pedirle que se pongan en pie ya, por favor. Una de las responsabilidades más grandes que tenemos como creyentes en el evangelio del Señor Jesucristo es presentar a nuestro Salvador. De hecho, tal vez sea la labor más importante de la iglesia sobre la tierra, es ser la luz en medio de las tinieblas, sal de este mundo. Tal vez la labor más importante que tú y yo tenemos es hablarle a alguien de Cristo. Y hermano, en la medida que mejor manera lo podemos hacer, más eficaces, herramientas eficaces vamos a hacer en las manos del Señor. Hay menos eficacia cuando no tenemos idea qué decir. Y somos menos eficaces si no hemos considerado alguna forma de presentar el evangelio del Señor Jesucristo. Recuerda esto, más del 87% de las decisiones que las personas hacen en la vida son por las cosas que ellos ven. Solo un 7% por las que oyen. ¿Te has fijado que la Biblia no deja fuera eso y dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 3, si no me equivoco, dice que somos bienaventurados los que leen y los que oyen?
Yo creo que no es nada casual. Yo creo que eso tiene un gran impacto en la vida de las personas. Si podemos mostrarles el Evangelio, si podemos llevarles a razonar bíblicamente para que ellos puedan conocer la verdad del Evangelio, creo que vamos a ser mejores presentadores del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque ahí donde estás en esta noche, levantas tu mano y le dices: Señor, hazme de mí un mejor instrumento para llevar el Evangelio. Señor, en esta tarde vamos delante de ti, Señor. Vamos delante de tu presencia. Vamos delante, Señor, oh Dios mío, de usted, clamando, orando, Señor, porque queremos ser mejores herramientas en sus manos. Queremos ser herramientas eficaces delante de usted, Señor. Queremos ser herramientas que puedan ser útiles, Señor, para llevar tu palabra, para llevar la luz del Evangelio, Señor. Hoy día como nunca antes, Señor, oh, tenemos una responsabilidad de hablar la palabra de Dios, Señor. De hablar, Señor, de aquel que salva, de aquel que perdona pecados, de aquel que libera, Señor, del pozo de nuestra vida, Señor. Te pido en esta noche que nos ayudes, Señor, a prepararnos, Señor, a capacitarnos, Señor, a Dios mío, a tener lo que el apóstol Pedro demanda, Señor, a dar razón de nuestra esperanza cuando nos sea demandada, pero no de cualquier manera, Señor, sino que de una manera eficaz, de una manera, Señor Jesucristo, que, oh Dios mío, las personas puedan oír el Evangelio, puedan salir de las tinieblas y puedan venir a la luz, Señor Jesucristo, de tu palabra. En esta noche, Señor, clamamos delante de ti, Señor. Oramos delante de tu presencia, Señor. Traemos nuestra vida, traemos en esta tarde nuestro corazón. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos el valor para anunciar el Evangelio. Dios mío, ayúdanos, danos valor, Señor, y a prepararnos para que, Dios mío, aquellas almas que están en tinieblas puedan oír la verdad del Evangelio, Señor. Puedan oír tu palabra, puedan oír, Señor Jesucristo. No queremos ser obreros descuidados, Señor. No queremos ser, como dice, Dios mío, el libro de Jeremías, obreros indolentes, Señor Jesucristo, sino, Dios mío, capaces, eficaces para llevar el Evangelio, para presentar la verdad, Señor, en esta noche. Reviste a tu pueblo de poder, reviste a tu pueblo de gracia, reviste a tu pueblo del Espíritu Santo, Señor. Reviste a tu pueblo del poder celestial, Señor, en esta noche. Oh, pedimos, Señor, una doble porción de tu gracia sobre nuestra vida, Señor, sobre nuestro corazón, para llevar el Evangelio, Señor, para que otros puedan oír la palabra de Dios, para que otros puedan oír el mensaje, Señor Jesucristo, para que otros, Señor, puedan oír la palabra de Dios. En esta tarde, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda, Señor, a tu iglesia, Señor, que podamos recibir la palabra, que podamos entregar lo que de gracia hemos recibido, Señor Jesucristo, de manera eficaz, de una manera verdadera, que seamos, Señor, no confusión, pero que seamos luz para este mundo, Señor, por medio de tu gracia, por medio del Evangelio, Señor Jesús. Que nuestros labios, Señor, que nuestros corazones puedan iluminar en medio de las tinieblas, Señor. Que nuestros corazones puedan iluminar en medio de ese mundo caído, en medio de ese mundo perdido, Señor Jesucristo. Oh, te alabamos en esta tarde, Señor. Te glorificamos en este momento, Señor. Danos esa gracia y derrama de una porción doble del Espíritu, Señor, sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones en esta noche, Señor. En el